Bueno, ahorita seguimos.
Chicos, perdón, listo. Ahí andan. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Ok. ¿Por qué tienen cara de viernes? Si apenas es jueves. Es que ya se siente como viernes. Ya resiente la carne, doc. La edad. La edad, gracias. Ya empezamos con las agresiones. Ay, ay. No, pues ustedes traen cara de viernes, yo creo que yo traigo cara de domingo a las 7 de la noche. Bueno, a ver, chacho. Dale, vamos a ver válvulas. Perdón, doctor, es que me acordé de un meme. Bueno, Eh, el estenosis mitral. Bueno, ya me cuando... hicieron. No, doctor. Dale, pues. Bueno, en la estenosis mitral, cuando el área disminuye por procesos cicatriciales que afectan sus comisuras o por defectos embriológicos en la formación de dicha válvula, se va a hablar de una estenosis mitral. Bueno, esta va a comenzar a tener repercusión hemodinámica cuando el área valvular disminuye más de 2 centímetros cuadrados. Vamos a tener la estenosis mitral ligera, que esta es cuando el área valvular mitral mide entre 2 y 1.5 centímetros, moderada cuando mide de 1.5 Cuadrados. Sí, cuadrados. Moderada, va a estar cuando esté moderada, va a medir entre 1.5 y 1.1 centímetros cuadrados, y apretada cuando el área valvular es de un centímetro cuadrado o menor. En la fisiopatología vamos a tener que es cuando se obstruye el libre flujo de la sangre que pasa hacia el ventrículo izquierdo, aumentando la presión dentro de la aurícula izquierda. Esto hace que el miocardio auricular realice un trabajo ventricular a través de un área estrecha. Si persiste el obstáculo, la cavidad auricular termina en dilatarse y transmite la elevación de su presión hacia las venas pulmonares y los capilares. Todo esto va a ser por el vaciamiento auricular, que el vaciamiento auricular va a ser el obstáculo, la barrera mitral. Ok. Bueno, cuando este mecanismo deja de ser suficiente para drenar el líquido intersticial proveniente del capilar, se va a llegar a inundar el alveolo. Esto va a hacer que haya un edema alveolar. Ya. Sí. Lo cual interfiere importantemente en el intercambio gaseoso alveolo capilar y se traduce clínicamente por un grave cuadro de edema agudo pulmonar. Esto va a ser una manifestación extrema de hipertensión venocapilar. A ver si le entendieron a esto. Sí o no, más o menos. ¿Lo puedo explicar? Más o menos. Más o menos. ¿Se acuerdan cuando estábamos platicando en el tema pasado de insuficiencia cardíaca? Que subía la presión a nivel ventricular y esa presión se refería a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda se iba a las venas pulmonares. ¿Sí? Bueno, ahora la presión no es porque el ventrículo izquierdo esté rígido. Ahora se acumula demasiado líquido en la aurícula izquierda y no se vacía fácilmente porque la válvula mitral está estenosada. O sea, el área valvular que comunica la aurícula con el ventrículo está disminuida de tamaño. ¿Me quedó claro?
Entonces, necesito que piensen, prendan la neurona. La pongan cara de viernes, pero cerebro de lunes. Necesito que piensen. ¿Durante qué tiempo del ciclo cardíaco se lleva a cabo el llenado ventricular? Durante la diástole, ¿no? Sí. Sí, ¿no? En la diástole se vacía la aurícula, bueno, se pasa la sangre de la aurícula hacia el ventrículo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Bueno, para que se vacíe fácilmente, ¿por dónde crees que se vacía más fácilmente? ¿Por un orificio de 4 centímetros cuadrados o por un orificio de 1.1? De 4, ¿no? De 4. 4. 4, no, entre más grande mejor. ¿Sí queda claro? Sí. Bueno, ¿qué pasa cuando ese orificio de 4 se empieza a cerrar paulatinamente? Limita el flujo Imita el flujo. ¿Y ese flujo dónde se queda atorado, José Pablo? en el corazón, va dando vueltas. Bueno, se va haciendo como un remolino, ¿no? Sí, todo está en el corazón, niño. ¿En qué parte del corazón se queda ese flujo? El ventrículo. No, todavía no llega al ventrículo. ¿La aurícula? La aurícula. La aurícula. La válvula mitral es para que pase la sangre de la aurícula al ventrículo. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿dónde se queda acumulado ese líquido? En la aurícula. Y si ahí se queda acumulado el líquido de la aurícula, ¿hacia dónde se va el exceso de líquido? Porque están de acuerdo que de las venas pulmonares sigue llegando sangre, ¿no? Porque esto es un circuito. O sea, no puedes parar el flujo de sangre porque uno se quedó lleno. Se acumula la sangre. Entonces, la sangre que se queda atorada en la aurícula izquierda se acumula con la sangre que viene llegando de las venas pulmonares. ¿Y qué va a suceder? Se va a congestionar el pulmón. ¿Sí quedó claro? Necesito que piensen, ¿eh? Ya lo pensaron, esto es el fundamento 1. Y vamos a ir por 4 fundamentos ahorita. El fundamento 1, ¿ya lo entendieron? Sí. Pablo. Luego, cuando pasa eso, ¿no es cuando se quedaba en la aurícula dando vueltas la sangre? Sí, se queda ahí, pero el exceso de sangre se va a acabar acumulando también hacia las venas pulmonares, Ah, ya. porque no pasa la sangre hacia el ventrículo. ¿Sí quedamos? Sí. ¿Sí quedó claro? Fundamento número 1, ¿sí quedó claro? ¿Cuál es el fundamento número 1? Entre más pequeño sea el orificio valvular, más dificultad para vaciar la aurícula. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, Como la aurícula no se vacía, ahí se queda acumulada la sangre, ¿de acuerdo? Esa sangre se junta con la sangre que viene de las venas pulmonares y se queda congestionado el pulmón. ¿Sí vamos claros? ¿Sí? sí, Fundamento número 1 quedó claro. Sí. sí. Ahora fundamento número 2. ¿Qué pasa cuando tú haces esfuerzo físico? ¿Qué sucede con tu frecuencia cardíaca? Aumenta. Aumenta. Aumenta, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando vimos ciclo cardíaco que les dije que cuando la frecuencia cardíaca aumenta, aumenta a expensas de hacer más corta la sístole o hacer más corta la diástole? ¿Se acuerdan? ¿Qué se hace más corta? La diástole. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, Fundamento número 2. Con esfuerzo físico
hay disnea importante en un paciente con estenosis mitral. ¿Por qué? Porque se acorta la duración de la diástole. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver que tiene un menor tiempo para que la sangre de la aurícula pase al ventrículo. ¿Sí? Entonces se queda más sangre acumulada en la aurícula. Más sangre acumulada en la aurícula es más sangre acumulada en las venas pulmonares, mayor congestión pulmonar. ¿Sí quedó claro? Sí, Fundamento número 2, ¿sí quedó claro? sí. Fundamento número 3. De veras necesito que tengan bien prendido acá, ¿eh? Todos en pantalla. Fundamento número 3. ¿Se acuerdan cuando dijimos que en condiciones normales hay 3 fases en la diástole, verdad? ¿Sí? Llenado espontáneo, que es el 80% del volumen. Diástasis, que no pasa a volumen. Y llenado activo, que es la contracción auricular, que es el 20% del volumen. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Qué va a pasar si yo tengo un orificio pequeño? ¿Cómo va a ser el llenado espontáneo? ¿Igual de abundante? No. No, ¿verdad? Porque va a tener dificultad para pasar de la aurícula al ventrículo. ¿Sí quedó claro eso? Sí. Sí. Entonces, ese llenado espontáneo que antes era el 50%, ahora, antes era el 80%, ahora es el 50%. ¿De acuerdo? El otro 50%, ¿en qué momento va a pasar de la aurícula al ventrículo? En la contracción auricular. ¿Sí quedó claro? Fundamento número 3. El llenado ventricular cambia en la estenosis mitral y se hace más importante la contracción auricular. ¿Sí quedó claro el fundamento número 3? ¿Sí? ¿Todos? Por favor, doctor. ¿Cómo? Que si lo puede repetir, por favor. Sí, claro. Cuando tienes un llenado ventricular normal, tienes 3 etapas en la diástole. Llenado espontáneo, diástasis y llenado activo. Normalmente el llenado espontáneo, como es un orificio grandote, el 80% de la sangre pasa al ventrículo. ¿Sí? Y luego ya nada más el 20% por la contracción auricular. Bueno, cuando tienes un orificio que va disminuyendo de calibre, ¿cómo va a estar tu llenado espontáneo? Acuérdate que el llenado espontáneo no lleva energía. ¿Crees que por un orificio más estrecho va a pasar fácilmente la sangre? Sin que haya energía que le empuje, pues no, ¿verdad? Entonces, el llenado espontáneo es el 50%. Y hasta que viene la contracción de la aurícula, el otro 50% acaba de llenar el ventrículo. ¿Sí quedó claro eso? Sí. Entonces, fundamento número 3. El llenado ventricular cambia y se vuelve muy importante la contracción auricular. ¿Sí quedó claro? Sí, ya. Este fundamento es súper importante para el fundamento número 4. Fundamento número 4. ¿Qué dijimos? ¿Qué decías, Chacho? Acá estás. ¿Qué decías, Chacho, cuando la aurícula se iba quedando con remanente de líquido? ¿Qué le pasaba a la cavidad auricular? Crecía, ¿no? Sí, La aurícula va creciendo. Y la aurícula crece de manera muy importante la organización de los latidos auriculares
se pierde. Y entonces entra a una arritmia que se llama fibrilación auricular. ¿Sí? ¿Qué quiere decir fibrilación auricular? Que hay muchos sitios al mismo tiempo queriéndose contraer la aurícula. Y como no se contrae uniformemente la aurícula, simplemente se queda paralizada. ¿Sí quedó claro? ¿Qué pasa si la aurícula se queda paralizada? En una persona, ¿qué pasa si la aurícula no funciona? Se pierde el llenado auricular. ¿Sí? En una persona normal se pierde el 20%, no afecta mucho. Pero en una persona con estenosis aórtica, en donde el llenado auricular ya no es el 20%, es el 50%, ¿qué le va a pasar a esa persona? Si el ventrículo nada más está llenando la mitad porque ya no tiene contracción la aurícula. ¿Qué le va a pasar a esa persona? Inmediatamente se va a congestionar y va a caer en edema agudo de pulmón. Porque el 50% de la sangre se queda atorada en la aurícula. Y luego viene de regreso otra oleada de sangre de las venas pulmonares, ya no cabe y se congestiona de inmediato. Entonces, los pacientes que tienen estenosis mitral, cuando hacen esfuerzo físico, tienen disnea. Los pacientes que tienen estenosis mitral, cuando tienen taquicardia, tienen disnea. Los pacientes que tienen estenosis mitral y hacen fibrilación auricular, que la aurícula se queda paralizada, tienen edema agudo de pulmón. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? ¿Para todos? Sí. ¿Todos en pantalla? ¿Quedó claro? A ver, ¿alguna duda de esto? Sí se dan cuenta que es un repaso de ciclo cardíaco y fisiología, ¿verdad? Sí. Nomás que ahora hay un problema del flujo entre la aurícula y el ventrículo, que es la válvula mitral enferma. Sí, ya me entienden ahora por qué les dije que si aprendían bien ciclo cardíaco, cardiología iba a estar súper fácil. ¿Mm? El corazón es un órgano muy sencillo. Funciona en base a física y matemáticas. Es lo más cercano a una maquinaria en el cuerpo humano. ¿Sí? Por eso es sencillo su estudio. Por eso cardiología es tan fácil. ¿Sí quedó? ¿Sí la entendieron o no? Doctor. Ok. Regresamos a las diapositivas ya. ¿Quedó todo claro? Ok. Dale, Chacho. Bueno, cuando la hipertensión venocapilar es crónica, en este caso va a aumentar la resistencia al vaciamiento de la arteria pulmonar, por lo cual se va a elevar la presión dentro de dicho vaso. La elevación de la presión pulmonar constituye una sobrecarga sistólica para el ventrículo derecho y pues a la larga va a terminar por hipertrofiarlo. Si la hipertensión pulmonar es importante y por tiempo relativamente prolongado, puede llegar a dilatar dicho ventrículo y aparecer insuficiencia mecánica
con elevación de la presión venosa sistémica. La dilatación del dicho ventrículo, al aumentar el diámetro de su anillo auriculoventricular, es frecuente que esto vaya a producir una insuficiencia tricuspidea funcional. El cuadro clínico. Bueno, tenemos que son aquellos Ahora, producidos por... ¿Ahí? Sí. ¿Se fijan bien cómo tienes una vámonos hacia atrás? Esa congestión en las venas pulmonares al final alcanza a congestionar y a meter en problemas a la circulación de la arteria pulmonar. ¿Qué sucede con la arteria pulmonar? Hipertensión arterial pulmonar. ¿Por qué? Porque el pulmón no se vacía bien. ¿Sí? Las venas pulmonares tienen una obstrucción al flujo. ¿Sí quedó claro? Esa hipertensión de venas pulmonares provoca que ahora el ventrículo derecho sea el que esté en dificultades. Por lo tanto, el ventrículo derecho va a crecer, se va a dilatar, porque tiene una poscarga aumentada, y ahora el ventrículo derecho va a quedar con insuficiencia tricuspidea. Entonces, todos en pantalla. Cuando yo veo a un paciente con estenosis mitral y al mismo tiempo tiene un soplo de insuficiencia tricuspidea, ¿eso qué me indica? Que es una estenosis mitral crónica que ya hizo repercusión en la circulación venosa pulmonar y en la circulación arterial pulmonar y ya afectó dilatando el ventrículo derecho. ¿Sí queda claro? ¿Por qué? Porque hay pacientes que por lo que tú quieras tardan mucho tiempo en ir a consulta. Y ya cuando van a consulta, cuando se deciden por fin a ir a consulta, o que por fin llega el traslado de un paciente que está en su unidad de medicina familiar a la unidad especializada, y cuando llegan ya traen los dos soplos, uno de estenosis mitral y otro de insuficiencia tricuspidea, quiere decir que la estenosis mitral es crónica y ya tiene mucho tiempo. ¿Sí quedó la idea? Si ustedes escuchan solamente estenosis mitral y no problema de tricúspide, quiere decir que el problema todavía es agudo. ¿Por qué es importante esto? Porque es mucho más fácil operar a un paciente que solo tiene un problema valvular a operar pacientes que tienen 2 o 3 problemas valvulares al mismo tiempo. ¿Sí quedó claro? ¿Todos? ¿Seguros? Muy bien. Ahora sí empezamos con cuadro clínico. Dale, Chacho. Bueno, el cuadro clínico va a empezar con una disnea. Dependiendo del grado de hipertensión venocapilar, la disnea podrá ser tanto de grandes, medianos o pequeños esfuerzos. La ortopnea y la disnea paroxística nocturna, estas van a traducir grave hipertensión venocapilar y su manifestación clínica va a ser el edema agudo del pulmón. En esto se va a presentar tanto la tos como la hemoptisis. En la exploración física, pues en el área precordial se va a palpar un frémito diastólico
En el borde supraesternal izquierdo se va a palpar un levantamiento sistólico. Para esternal izquierdo se palpa un levantamiento sistólico sostenido. Y en el segundo espacio intercostal izquierdo va a haber un choque de cierre pulmonar palpable, que esto va a ser una hipertensión pulmonar. Bueno, en la exploración física, en la auscultación, pues va a haber un foco mitral que va a ser evidente y este va a ser un ritmo de durosies, que va a ser el que se ve aquí en el... Es 80, es la ondita esa que está entre 80 y No, 100. espérame. El soplo se ve abajo. Abajo. Ahí. Abajo. Ahí. Ahí fíjate como al inicio dice primer ruido. ¿Dónde está el primer ruido cardíaco? Ahí. Como solamente hay estenosis mitral, durante la sístole no se escucha ningún soplo. Viene el segundo ruido. Después del segundo ruido, se supone que se debe de abrir la válvula mitral, pero se supone que no se debe de abrir con dificultad, se debe de abrir muy fácilmente. ¿Sí? Si se abre con dificultad, va a producir un chasquido. ¿Sí queda claro? ¿Alguien de ustedes tiene una bata ahí a la mano? ¿O una camisa de manga larga? Agárrenlo. Todos agárrenlo. Agárrenlo con las dos manos. La manga. Pero tiene que ser manga larga, ¿eh? A ver, quiero ver en pantalla que lo hagan. Muy bien, Bianca. Daniel, muy bien. Ok, Perla. La manga. En una mano van a tener el puño de la manga y en la otra mano el hombro de la manga. ¿Sí? La mano que está en el puño, imagínense que es el extremo de la valva que se mueve, abre y cierra. ¿Sí? A ver, Bianca, deja caer el puño de la... Aléjate un poquito más de la pantalla. Más, aléjate más. Más. Suelta el puño de la manga. ¿Cómo se abre la válvula? Natural, ¿no? La manga se cae por sí sola. ¿Sí? ¿Qué pasa si la manga estuviera rígida? Le tiene que pegar la sangre por arriba para que se suelte la válvula. Entonces, hazle a la bata así, sin soltarla, y luego sueltas la manga, pero fuerte. ¿Sí lo escucharon? Bueno, sí lo están haciendo. Quienes lo estén haciendo, escuchen el plop que hace la ropa. ¿Sí? Ese es el equivalente al chasquido de apertura. La bata de Bianca y de Bernardo no suena si la sueltan espontáneamente, pero si primero hacen el estiramiento y luego lo sueltan, va a sonar. Ese es un chasquido de apertura. ¿Sí quedó claro? ¿Por qué se presenta el chasquido de apertura? Porque la válvula está rígida.
la válvula no se abre sola. La tiene que empujar la sangre. ¿Sí quedó la idea? Ahora, quedamos que el orificio estaba de grande a pequeño, ¿verdad? Entonces la válvula se abre literalmente a la fuerza. ¿Cómo creen que va a pasar la sangre de la aurícula al ventrículo? ¿Tranquilamente o va a pasar muy acelerado, generando un soplo? ¿Sí me explico? Entonces, después del chasquido de apertura, viene un soplo. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo creen que va a pasar más rápido la sangre a través del orificio? ¿Cuando es el llenado espontáneo o cuando tiene la contracción auricular? Cuando viene la contracción auricular, ¿no? Entonces, cuando está la contracción auricular, el soplo se hace más intenso. ¿Sí quedó claro? Y luego otra vez viene el primer ruido cardíaco, sístole sin sonido, segundo ruido cardíaco, chasquido de apertura de la mitral, soplo en la mitral, que se refuerza al final de la diástole. ¿Por qué? Porque se contrae la aurícula y empuja la sangre todavía más rápido a través de un orificio pequeñito. ¿Sí se entendió entonces la de hasta abajo? Ahí es donde están representados los soplos de el ritmo de Durocies. ¿Sí quedó la idea? ¿Seguros? Sí. Bueno, les he creído los últimos días. Sale pues. Continúe, Chacho. Bueno, al parecer la fibrilación auricular, o sea, se pierde el esfuerzo presistólico y la semiología del primer ruido va a ser Refuerzo. sí, el primer ruido y de gran utilidad para conocer la gravedad de la obstrucción mitral. Cuando el primer ruido tiene un comportamiento contrario, se apaga después de diástoles cortas y tiene mayor intensidad después de las largas. Cuando el primer ruido se apaga sin variaciones importantes en su intensidad en los diferentes latidos, la válvula mitral va a estar calcificada. Ok. En el electrocardiograma, pues vamos a tener que va a haber un crecimiento en la aurícula izquierda, manifestando la onda P, bimodal con duración de 0.2 segundos, con el 12. AT 12, Sí, con el... el eje. El eje de ¿Es la el eje onda. T, no? El eje eléctrico. Se supone que es el eje de P. Mayor de 30 grados. La rotación del QRS va a ser a mayor de más de 130. Las R's van a ser altas en el ventrículo izquierdo y las ondas S van a ser profundas en V6, traduciendo un crecimiento ventricular derecho con dilatación del mismo. Y pues se va a observar la presencia del crecimiento de la aurícula derecha y el bloqueo de la rama derecha agregada. La onda P se forma por la estimulación de las aurículas. Aurícula derecha y aurícula izquierda. En condiciones normales dura
0.08 segundos. ¿Sí? ¿Qué pasa si aumenta de tamaño la aurícula izquierda? Pues se tarda más tiempo en estimularse. Por eso la onda P de los pacientes que tienen aurícula izquierda crecida aumenta la duración en el tiempo. Y a eso se le llama onda P bimodal o onda P mitral. ¿Sale? Muy bien. Si quieres, aquí lo dejamos, Chacho. Mañana repasamos de nuevo esto. Necesito que lean de nuevo ciclo cardíaco. Si no, se van a perder. Ahorita estamos con un solo problema valvular, que es la estenosis. Cada una de las 4 válvulas, cada válvula tiene 2 problemas y una combinación de los 2 problemas. O sea, cada válvula tiene la posibilidad de tener estenosis o tener insuficiencia o tener estenosis e insuficiencia simultáneos. ¿Sí me explico? Entonces, si multiplicas 4 por 3, son 12 problemas valvulares diferentes. Siempre y cuando el problema de una válvula se presente de forma aislada. Sin embargo, siempre se presentan en combinación. Entonces podemos tener 5 o 7 formas diferentes de alteración funcional valvular de manera simultánea. ¿Sale? Entonces sí necesito que les repasen bien el ciclo cardíaco para que mañana que ya hablemos de combinación de problemas, verdaderamente lo entiendan. ¿Sale? Sí. Muy bien, chicos, nos vemos mañana. Mañana. Bien. Cuídate. Mañana, doctor. Bye, bye.